ver comunistas y enemigos ante cualquier disidencia de opinión. Y eso no solamente incluye a los empresarios, los periodistas, los políticos, sino también a los mandatarios extranjeros. Entonces el presidente Milei, digamos, se ve hoy rodeado de comunistas. Ve una Latinoamérica donde, en la interpretación del presidente, habrá que ver si es efectivamente solo una estrategia electoral de construcción política y de poder, o si efectivamente cree que Latinoamérica está plagada de comunistas. Fíjense lo que pasó en el día de ayer. En Uruguay triunfó el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y regresa el Frente Amplio después de 6 años en el poder de Lacalle Pou, regresa la izquierda al poder en Uruguay. Y uno ve el mapa político de Latinoamérica, y efectivamente en ese mapa político de Latinoamérica tenemos a Claudia Sheinbaum, que es la flamante presidenta de México, la sucesora de López Obrador, de izquierda en México, comunista, según Milei. Tenemos a Lula da Silva, el presidente brasileño, a quien Milei ha tildado efectivamente de comunista. Tenemos a un comunista, efectivamente, Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Tenemos a otro comunista, el presidente o de extracción o de origen comunista y de una izquierda más dura, el presidente Gabriel Boric, que sin embargo ha planteado muchísimo pragmatismo en su gestión, tanto es así que fue el primero en condenar el fraude electoral de Maduro en Venezuela y fue el ariete que hizo, si se quiere, una grieta en la izquierda latinoamericana respecto al régimen de Maduro. Tenemos a Luis Arce, el sucesor de Evo Morales, y antiguo ministro de Economía de Evo Morales y hoy adversario político de Evo Morales, pero también ahí sí un comunista. Y tenemos a Yamandú Orsi, insisto, alguien del Frente Amplio que ha sido felicitado por Mauricio Macri en las últimas horas, pero no por el presidente Milei, porque me imagino debe estar pensando que efectivamente Uruguay fue capturada por los comunistas. En ese contexto, las primeras declaraciones de Yamandú Orsi muestran un pragmatismo que el presidente en su política exterior no muestra. Y el pragmatismo es claro. Uruguay depende mucho más de la Argentina que la Argentina de Uruguay. Y lo primero que hizo es agradecerle a Milei la decisión que tomó Milei a principio de año, en enero, para autorizar y permitir el dragado del puerto de Montevideo, una obra muy importante para los intereses económicos de Uruguay, que había solicitado Lacalle Pou, un gobierno de derecha. Pero como en Uruguay no importa si es de derecha o de izquierda, lo que importa son los intereses de los uruguayos, bueno, Yamandú Orsi le agradeció a Milei que haya tomado esa medida poco de llegar al poder y que no benefició a Lacalle Pou, sino que benefició al Uruguay. Y dijo, vamos a tener muy buena relación seguramente con Milei porque no importan las ideologías, importan los intereses de los países. De hecho, recordó, con un gobierno que supuestamente era de izquierda o más cercano a la ideología del Frente Amplio, hubo un conflicto abierto entre el Frente Amplio en el poder y Néstor Kirchner por las papeleras y el corte del puente Gualeguaychú-Fradivento durante 4 años, en protesta de la instalación de las papeleras al lado de Uruguay. Entonces, lo que es muy interesante es ver, insisto con esto, qué posición va a tener de ahora, le quedan 3 años de gestión por lo menos a Javier Milei, respecto a los intereses de la Argentina. En algunos casos ha mostrado pragmatismo el presidente, lo decimos siempre con el caso de China, donde ya no habla más de comunistas asesinos, sino que está buscando los intereses económicos muy importantes de las exportaciones a China de todo el agro argentino, más el tema financiero, que la Argentina, si China no renovaba el swap este año, bueno, tenía un problema enorme desde el punto de vista financiero para las reservas del Banco Central y hacia adelante la Argentina está buscando también ahí una renovación adicional del swap con China en los próximos meses. Pero en otros casos sigue con un discurso muy duro en el cual identifica
a todo el que tiene una ideología distinta o desde partidos políticos distintos a lo que él cree que debe ser el mundo capitalista hoy como comunistas. Siendo que, la verdad, que es difícil encuadrar como comunista, por lo menos a Yamandu Orsi, que no solamente fue saludado por Mauricio Macri, sino por todos los presidentes de la región, incluido Santiago Peña, el presidente de derecha del Paraguay, o los poquitos casos de presidentes que hoy hay de derecha en países relevantes en la región, que puedan comulgar con la ideología más cercana a la ideología de Milei. Javier, vamos a ir en Uruguay, ahí está Gustavo Descalzi, pero me gustaría un poquito tu perspectiva. Sí, es llamativo que Javier Milei, que ha posteado sobre cualquier cosa los fines de semana, que tiene mucho tiempo, no le haya dedicado ni siquiera un saludo formal al presidente electo, al triunfador de las elecciones de ayer en Uruguay, y solamente se remitió a este posteo de Cancillería de mucha formalidad, incluso de mucho esfuerzo, de poco vínculo personal con un mandatario, en donde hasta ahora ha sido esta ha sido la única reacción oficial argentina ante el triunfo de Yamandu Orsi, felicitando al pueblo uruguayo primero por su ejemplar jornada cívica y saludando después al presidente electo, y ratifica el compromiso de trabajar junto a Uruguay para fortalecer la agenda compartida de la... Mostrar las otras reacciones mientras saludo a Gustavo Descalzi, que está ahí en Uruguay, en Montevideo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué otras reacciones hubo? Bueno, la que vos comentabas de Mauricio Macri, mostrándose incluso más cercano a Orsi que el propio presidente argentino, cuando Mauricio Macri también tenía una relación muy cercana con Luis Lacalle Pou, a quien también felicita y le reconoce su trabajo. Creo que ahí también Macri vuelve a tratar de mostrar una diferenciación con Milei, digamos, como por encima de todos los demás. También obviamente hubo una salutación de Cristina Fernández de Kirchner. Nadie se quiso perder este tren en donde Cristina Fernández de Kirchner, además de felicitar a Uruguay, al pueblo, felicitó a Pepe Mujica, también y a su mujer Lucía y a la vicepresidenta electa, la compañía de fórmula de Yamandu Orsi. Y quiero decir que, así como Milei no puso nada sobre Yamandu Orsi, hubo un funcionario que sí. Mostrame la placa del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que parece que quiere trascender. Posteó, nació el Mercosur, digamos, hay alguien todavía más ultra medieval, anticomunista que el presidente, que son algunos funcionarios que quieren ser más mileístas que Milei. Alguien que había militado en el kirchnerismo. Sí. En el kirchnerismo. Es el subsecretario de Políticas Universitarias, Mercosur. Más allá de eso, lo que se está planteando que sí tiene un asidero es que obviamente Lula va a liderar el Mercosur y ahora le va a facilitar mucho las cosas que esté el Frente Amplio en el poder en Uruguay, porque bueno, Uruguay era el principal defensor de abrir totalmente el Mercosur porque la economía uruguaya necesita una apertura comercial total. Y por eso ha hecho acuerdos de libre comercio con gran parte del mundo. Y eso se complica. Paraguay no tiene otra que seguir lo que hace Brasil y hay que ver dónde se planta la Argentina. Es decir, ahí va a tener que hacer mucha política Milei en las relaciones exteriores, viendo los intereses de la Argentina. Cada uno atiende su juego en términos no de sus cuestiones ideológicas, sino de los intereses para su país. Entonces, insisto, esta idea del cotillón, de andar calificando o tachando de comunista a todo el mundo o a los partidos que son, no sé si de centro-izquierda, de centro, depende de los distintos países, está bárbaro desde el punto de vista de la construcción política. Así es como Milei puede decir, pero si estoy en el máximo de confianza en el gobierno, ¿para qué voy a cambiar? Pero después están los intereses de la Argentina
en el mediano y largo plazo, y me parece que el presidente tiene que empezar a atender esos intereses, no los intereses del foro global libertario anticomunista, además de, qué sé yo, esto de rodearse de gente que era kirchnerista y ahora ve fantasmas anticomunistas ante cualquier disidencia. Es raro también, me imagino que el presidente, que es inteligente, lo debe saber. Me imagino que también Karina Milei, que es muy inteligente en la construcción política, está viendo que hay algunos que están pasados de rosca y que se suman a la idea libertaria en una construcción política donde lo único que están buscando son lugares en las listas y acercarse, si se quiere, a la sintonía de la pureza del discurso de Milei, ¿no? Además lo vamos a exponer, lo vamos a preguntar ahora a Gustavo, porque el viernes de la semana que viene, Milei viaja a la cumbre del Mercosur, que se va a desarrollar en Uruguay. ¿Para qué? Para asumir la presidencia del Mercosur. Ah, mirá. Entonces, si va a tener este tipo de gestos tan hostiles hacia países incluso que forman parte del Mercosur, estamos en problemas. Algunos dicen, de todas maneras, vean lo que hace, no Totalmente. lo que dice. Y por eso hay que ver claramente lo que hace, no lo que dice. Gustavo Descalzi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, que han hecho un trabajo maravilloso y una exposición bárbara. Lo único que le quiero agregar, capaz que esto se arregla cuando el presidente Milei conozca al presidente electo Yamandu Orsi. Yamandu Orsi es un hombre de barrio, de pueblo, campesino. Orsi agradeció a Milei la medida que tomó el gobierno argentino de autorizar el dragado del acceso al puerto de Montevideo. Porque es vital para el Uruguay. Uruguay necesitaba bajar 1,5 metros el calado para que buques de otra escala pudieran ingresar a Uruguay. También tenemos muchos intereses con la hidrovía, también vamos a acompañar ese proceso. La Argentina va a licitarlo eso. También están expectantes y esto ya está haciendo ruido aquí en las reuniones del Mercosur, que tiene que ver con la posición argentina frente a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Recordemos que en el Uruguay también tuvimos esa posibilidad cuando en un momento se le propuso al presidente Vázquez, presidente de izquierda. Y se acuerda que nosotros no lo aceptamos. Bueno, eso te quería preguntar, la última tenía que ver con eso. Yo decía, Uruguay es una economía muy chiquita, muy abierta, digamos, o al menos con mucho menos regulaciones que la Argentina. Obviamente tiene el 35% de arancel externo común del Mercosur y 0% dentro de la región. Pero hay una posición respecto a los tratados de libre comercio, o esto era solo un planteo de la calle Pou, la idea de avanzar en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿O es algo compartido también por el Frente Amplio, por sectores de la izquierda uruguaya? Todavía no se expidió. Todavía no se expidió el presidente electo, todavía no se expidió. Yo creo que va a esperar a las conversaciones que van a tener, va también a esperar a qué es lo que va a proponer Milei al Mercosur sobre la posibilidad de este tratado de libre comercio. Todavía no se expidió, así que vamos a esperar. Creo también decirle, querido Maxi, que Milei se va a encontrar con un presidente moderado. El profesor Yamandu Orsi es un hombre moderado, no tiene estridencia, si bien recordamos que el Frente Amplio, y él es un hombre de centro izquierda, con fuerte presencia de movimientos de extrema izquierda dentro del Frente Amplio. Quiero decirle que el presidente Orsi va a ser un presidente moderado porque él es un hombre moderado. Así que se va a encontrar con un par con quien conversar y con un uruguayo hermano. Entonces yo trataría de bajarle también el decibel a que no los saludó efusivamente, no se conocen, no los saludó la efusivamente. Calle Pou también era moderado. La Calle Pou también era moderado. Sí, la Calle es moderado, salvo en algunos puntos donde se puso firme con en el tema de Mercosur y hubo discusión con Alberto Fernández. Sí. Recordemos que lo hemos repasado ese tema y sin embargo el Mercosur sigue con muchas grietas, con muchos problemas. Uruguay es también un ejemplo en el mundo de cómo un país pequeño y productos como la carne está presente en más de 100 países. Es decir que también hay mucho para aprender del ejemplo argentino y también Argentina de aprender del ejemplo de Uruguay. Yo creo que va a tener una reunión con un hombre que lo va a encontrar amigable
y va a ser una conversación en muy buenos términos. Espero que así sea, y si no será ahora, va a ser a lo largo de las próximas reuniones que van a tener los dos presidentes. Gustavo, gracias como siempre, muy amable.